Bueno, el tema que nos convoca a nosotros hoy acá es la lucha contra la comisión de los delitos tributarios, y quería contarles un poco sobre los 10 principios globales que se evaluaron y se difundieron en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A partir de ahora les voy a decir OCDE para no decir la palabra tan larga, y que constituye actualmente una recomendación del Consejo de la OCDE. Bueno, desde la perspectiva de la tributación, una herramienta esencial para la obtención de los recursos necesarios para la implementación de las políticas públicas son los recursos que necesita recaudar los organismos tributarios, en este caso, para el gobierno, para que el gobierno pueda realmente implementar estas políticas públicas. Estos recursos fiscales son necesarios y es necesario aplicar con integridad el sistema tributario. Esa es la primera pata. Y para ahí aparece la contracara del fraude fiscal. El fraude fiscal como una problemática muy seria que aqueja, por supuesto, a todos los países. Así, la evasión tributaria básicamente ha sido y es el principal obstáculo para los países de América Latina y el Caribe. Así ha quedado plasmado en un documento elaborado por CEPAL en el año 2019 sobre estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe. Me gustaría mostrarles acá, esperen que voy pasando. Ahí está. Solamente algunos, para anunciarles a título meramente enunciativo, algunos de los efectos adversos más significativos del fraude fiscal. En primer lugar, el tema de la pérdida de cuantiosos recursos del erario público, ¿no? Lo que decíamos recién, necesarios para la financiación de las políticas públicas. El desvío de recursos, el desvío de los recursos a la economía informal. Los evasores implican un coste directo económico al resto de los ciudadanos, porque por regla general se redistribuye la carga tributaria. También afecta la libre competencia en el ámbito empresarial y profesional. Genera desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y afecta, por supuesto, la moral tributaria, entre tantos otros efectos adversos. También es necesario traer a colación, en lo que venían todas las ponencias hablando hasta ahora, ¿no?, el contexto internacional actual, de creciente integración comercial, caracterizado principalmente por la acelerada transformación y complejización de las operaciones comerciales, ¿no? Y en este escenario la evasión que es transfronteriza, que se incrementa alcanzando especial relevancia, así como una mayor dificultad para quienes tenemos que llevar adelante el control de las operaciones, tanto en su control como en su reducción. Los delitos tributarios son fenómenos que responden a múltiples causas, revisten diversas manifestaciones y trascienden, por supuesto, las fronteras geográficas, afectando en muchas oportunidades a varias jurisdicciones simultáneamente. De lo dicho surge la relevancia que reviste el fenómeno de fraude fiscal, de buscarle soluciones, de tratarlo. Los principales efectos adversos que recién estuvimos mencionando, las dificultades y la complejización de las operaciones comerciales, con la economía digital que también estuvimos mencionando recién, y la urgente necesidad para los países de nuestra región latinoamericana de poner el foco en esta problemática. Así lo advirtieron y están ocupándose, más allá de los países, organismos internacionales como la OECD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el CIAT, que actualmente hoy y mañana están desarrollando una conferencia técnica en Ecuador, donde el tema de la jornada es mejores prácticas para reducir la evasión fiscal. O sea, en todos, desde los distintos lugares y desde los distintos organismos que se ocupan de lo que tiene que ver con la materia fiscal, vemos que es una preocupación en aumento. De lo dicho surge, palmaria, la necesidad de buscar soluciones o respuestas globales para atender problemáticas que resultan comunes a todas nuestras jurisdicciones. En esta inteligencia, ¿no?, de buscar soluciones globales, es que en el seno del grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hay un grupo especial que se ocupa de todo lo que tiene que ver con delitos tributarios y financieros, la lucha contra estos delitos, en el que participan, o sea, alrededor de 100 países, porque no
Este grupo de trabajo no participa únicamente los que son miembros de la OCDE, sino también todas las jurisdicciones que estén interesadas en trabajar estos temas de lucha contra delitos tributarios y financieros. Se planteó la necesidad de crear una guía, ¿no? Una guía que tuviera los principales aspectos en la lucha contra la comisión de los delitos tributarios. Pensemos en aspectos legales, estratégicos, operativos, administrativos. Por ejemplo, que repare en los poderes y en las facultades de investigación, en el marco legal necesario, en la colaboración intergubernamental, en la cooperación internacional, en el desarrollo de planes estratégicos. Bueno, todos estos puntos son los que aparecen en los que se llaman los 10 principios globales y de los que vamos a ir conversando ahora. Esta guía, que se denomina los 10 principios globales, como ustedes ven ahí en la pantalla, toma como base una encuesta que se desarrolló a más de 30 países, en la que colaboraron más de 30 países contestando las preguntas. Es de acceso público, ahora yo les voy a mostrar y les voy a dejar el link para que puedan, quienes estén interesados en profundizar sobre el tema, acceder a los documentos. Y esta guía está acompañada además con un apartado en el que muchas jurisdicciones, ya son más de 50 jurisdicciones las que participamos contestando el cumplimiento de los 10 principios globales, y entonces tiene realmente importante información respecto del tratamiento de cada uno de los puntos por cada país. Entre los países de nuestro continente encontramos, bueno, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras y México, al momento que respondieron estos 10 principios globales. Ahí ven el documento de los 10 principios globales con el link para que puedan acceder. La situación fue que cuando todos los países, más de 30, al inicio 30 países, pero después fueron contestando más países, fueron contestando la encuesta para armar estos 10 principios globales, veíamos que había realmente muchas diferencias entre las jurisdicciones con el tratamiento que daban a estos aspectos. Y entonces pensamos que era una buena oportunidad, necesaria más que nada, generar una herramienta de autoevaluación. O sea que, utilizando toda esta información que sale de las encuestas, poder armar con indicadores que cada país pudiera tener la posibilidad de, con esta autoevaluación, verificar qué nivel de cumplimiento tiene respecto de cada uno de los principios, ¿no? De alguna manera, ayudar a las jurisdicciones a comprender en qué situación se encuentran respecto del cumplimiento de cada uno de estos principios. Ese segundo trabajo, que se elaboró también en el seno del TFTC de la OCDE, es el que se denomina como modelo de madurez de la investigación de los delitos tributarios. Y lo que permite entonces, como les decía, es efectuar un diagnóstico, ¿no?, respecto del cumplimiento de cada uno de los 10 principios. De manera de que cada una de las jurisdicciones pueda así relevar cuáles son las áreas que requieren mayor atención, ¿no?, y de esa manera poder direccionar los recursos materiales y humanos, que generalmente son escasos para todos, a atender específicamente estos aspectos más vulnerables. Ahí les queda el link para ambas cosas, y además les comento que hay cursos para estos dos manuales que también pueden acceder y poder hacerlos como para tener mayor conocimiento de a qué se refiere cada aspecto. Acá les voy a comentar solamente brevemente, ¿no? O sea, este modelo de madurez que les decía, básicamente se construyó en base a 4 parámetros de medición, que van desde el nivel inicial, que es el emergente, hasta el óptimo o avanzado, pasando por el consolidado y en progreso. ¿Qué significan a grandes rasgos estos parámetros, ¿no?, que se definieron? En el caso del emergente, que es el más incipiente, se trata de jurisdicciones que desarrollaron solo algunos aspectos destinados a combatir los delitos tributarios, ¿no? Se trata de cuestiones que se resuelven por los organismos encargados de atender las investigaciones de los delitos de manera ad hoc, o sea, caso por caso. El siguiente estadio es el en progreso y representa a jurisdicciones que hicieron incorporaciones específicas, no solo en el sistema tributario, o sea, en el ordenamiento tributario, sino también en el aspecto operativo y práctico. Pero la realidad es que no se encuentran sistematizadas y no están institucionalizados estos cambios. El tercer estadio reúne a todos los países, que es el más representativo, es en el que mayor cantidad de países que hicieron la encuesta se encuentra tipificado.
y donde se encuentra la mayor cantidad de países que cuentan con una base establecida, ¿no? Procedimientos aplicables, asentados para combatir la delincuencia fiscal. Estas regulaciones y procedimientos, a diferencia de los anteriores, ya se encuentran institucionalizados. Son perfeccionables, por supuesto, y por eso encontramos un último estadio, que llamamos el estadio deseable u óptimo, que representa a todas las jurisdicciones que han demostrado avances en la búsqueda de la optimización de los procedimientos, recursos legales operativos y, bueno, todo lo necesario para poder tener mejores investigaciones de los delitos tributarios. Por ejemplo, el uso de tecnología y sistemas específicamente desarrollados para atender esta problemática. Han demostrado contar con equipos intergubernamentales capacitados y destinados para definir las líneas estratégicas para atender estas problemáticas. Bueno, eso era como para que tuvieran a grandes rasgos. La idea es que cada uno de los países que esté interesado en hacer esta autoevaluación y conocer en qué situación se encuentra respecto del cumplimiento de estos 10 principios, toma este modelo de madurez y al evaluar cada uno de los principios le da en el resultado final en qué estadio se encuentra. A ver, esto se los comento al margen. La idea no es mostrar al resto en qué situación se encuentra, sino que realmente le permita al país conocer en qué estadio se encuentra y dónde debe poner mayores recursos para perfeccionar, ¿no? Para poder realmente tener un control efectivo, unas investigaciones efectivas en materia de delitos tributarios. Vamos a ir rápidamente con los principios. Vamos al principio 1. El principio 1 obviamente es el principal porque habla de contar con un marco legal que tipifique como delitos a los tributarios. O sea, esa es la base. Necesitamos tener el marco legal, el sustento jurídico necesario como para poder determinar y operar y hacer investigaciones, ¿no? Eso es lo esencial. Así como también que las sanciones previstas en este articulado, en este marco legal, se apliquen efectivamente. La tipificación como delito de las violaciones a la legislación fiscal, ¿qué nos garantizan? Nos garantizan la habilitación para poder, en primer lugar, desarrollar las investigaciones necesarias, ¿no? Necesitamos tener ese poder legal como para poder llevarlos adelante. Que nos habilita también los poderes para poder privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas. La famosa recuperación de activos producto de actividades ilícitas. También, contar con el marco legal nos da la habilitación para poder articular la vía de cooperación nacional con los otros organismos competentes en hacer cumplir la ley penal tributaria, así como también todo lo que hace a la cooperación internacional. La tipificación de los delitos, por lo que veíamos en las encuestas, varía de país en país, ¿no? Pero hay un escenario de delitos que, por supuesto que lo que tiene en cuenta es la idiosincrasia propia de cada país, ¿no? Pero hay una serie de delitos tributarios que se repiten, que son, por ejemplo, la evasión fiscal simple y agravada, el aprovechamiento de beneficios fiscales, la asociación ilícita para la comisión de delitos tributarios, entre otros. Más allá de la tipificación que cada jurisdicción tenga en su ordenamiento legal, hay una serie de reglas comunes que se enunciaron a partir del análisis de estas encuestas, reglas comunes para tornarlas eficientes. Y permítanme contarles algunas. Por ejemplo, que la norma defina con claridad la conducta delictiva, o sea, exige definir con toda precisión los elementos constitutivos del delito, ya sea desde el sujeto, ¿no? La conducta del sujeto, como ardid, engaño, dolo, según cada uno como lo tenga regulado, las condiciones objetivas de punibilidad, es decir, el importe a partir del cual se considera tipificado. Otro aspecto es que los delitos más graves sean castigados con sanciones más severas. En dicho marco, prever situaciones que constituyan agravantes, ¿no? O como puede ser la reincidencia o cuando se trate de crimen organizado. Y otro aspecto también muy importante es que las sanciones se apliquen efectivamente en la práctica. Les comento respecto de esto y después seguramente les vuelvo a comentar respecto de otros que hacemos encuestas con alumnos de actividades que después les voy a comentar cuando llegue a la capacitación de los recursos humanos en la Academia Latinoamericana de la OCDE, que después les voy a comentar un poquitito. Hacemos una encuesta como para que los funcionarios públicos que participan de distintos organismos y de más de 39 países de nuestra región vean cuál es el principio que ellos consideran que más se cumple. Nos pasó que
decían, el que más se cumple es el principio 1, que todos tenían tipificado de alguna manera los delitos tributarios, y a la vez también decían que el que menos se cumplía era el principio 1. Bueno, fuimos profundizando en las encuestas, porque decíamos, evidentemente acá hay algo que no condice, hay alguna incoherencia, y era porque los que contestaban que era el que más se cumple ponían el foco en que lo tienen tipificado, y los que ponían que es el que menos se cumple, ponían el foco en que no se aplicaba efectivamente. O sea, los dos tenían razón. Perdón. Y por eso necesitábamos profundizar en cuáles eran los aspectos. Perdón, ¿eh? Así que bueno, eso me parece muy importante, que tiene que ser no solo que esté tipificado, sino además darle el espacio para que se cumpla efectivamente, se apliquen efectivamente. En lo que refiere a los modelos de madurez, o sea, la autoevaluación, lo que veíamos era que un camino hacia niveles más altos de madurez, el óptimo que hablábamos, el cuarto, representa, o sea, lo que mostraba es que tienen una cobertura integral de un conjunto definido de delitos tributarios, que refleja esto, la naturaleza evolutiva de los delitos, ¿no? Por ejemplo, para dar un caso como para que hay países que contemplan como una cobertura integral en la utilización de nuevas tecnologías, en la que quedan comprometidos como delitos maniobras con criptoactivos, delitos cibernéticos, piratería de datos de los contribuyentes, robo de identidad para declaraciones falsas, secuestros de computadoras para redigir reembolsos, etc. Es decir, estas jurisdicciones cuentan con tipificación de delitos que son de cobertura integral para permitir contemplar esta naturaleza evolutiva de los delitos tributarios. Otro aspecto importante en lo que tiene que ver este principio 1 es el tema de las personas jurídicas. O sea, además de enjuiciar a las personas físicas, lo que se propone es que las jurisdicciones deberían poder enjuiciar también a las personas jurídicas, ¿no? Cuando, por supuesto, la conducta delictiva fue ejecutada a través de una empresa o compañía. Es decir, que la ley pueda responsabilizar personalmente a la persona o estructura jurídica por el delito y imponer un castigo a los actores claves, como directores, empleados, claves, etc. Ya numerosos países contemplan esta posibilidad, la gran mayoría de todos los encuestados lo tienen, no les nombro los países para no agotarlos, pero bueno, y después en cuanto a las sanciones que se les imponen a las compañías, hay también una gran variedad, que van entre suspensión de la actividad comercial, prohibiciones para participar como proveedores del Estado, o suspenden la quita de beneficios en regímenes promocionales, o incluso realizar servicios comunitarios, y en algunos países una combinación de varias. Otro aspecto que es importante también es el tema de los profesionales facilitadores. Es más, en el seno del grupo de trabajo de la OCDE hay un grupo específico que se ocupa de trabajar el tema de regímenes sancionatorios para abordar los grupos de profesionales, ¿no? ¿A qué llamamos los profesionales facilitadores en la Comisión de los Delitos Tributarios? A aquellos profesionales que aplican su conocimiento y experiencia para ayudar, asistir, instar o facilitar de cualquier manera en la Comisión de los Delitos Tributarios. Estos profesionales, por supuesto, pueden ser abogados, contadores, empleados bancarios, escribanos, etc. Y juegan un rol esencial en la definición de estas maniobras, ¿no? En la creación de estas figuras, en la construcción de estas, a veces sociedades, estructuras societarias complejas en lo que hace a la propiedad o al control de las acciones, creándolas en muchas capas como para que sea realmente difícil poder detectarlos, o también esquemas que ocultan el verdadero beneficiario final. O sea, existen un montón, por supuesto, de maneras de facilitación y de estructuras societarias que para tanto eludir como evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y es un poco lo que se propone desde el grupo, poner un poco el foco ahí. Las jurisdicciones reconocen la necesidad de atender activamente esta problemática, porque en definitiva es el centro generador de las maniobras evasivas o elusivas más complejas. En jurisdicciones con niveles más avanzados, la participación de los facilitadores profesionales constituye una circunstancia agravante. Bueno, es un poco con el principio 1. Les voy a contar el principio 2. Ahí está. El principio 2 se conecta un poco con lo que estuvieron hablando recién en el panel.
bueno, en un aspecto, ahora lo van a ver cuando se los comente. El principio 2 básicamente lo que dice es que las jurisdicciones deberían desarrollar estrategias efectivas para abordar el tratamiento y persecución de los delitos fiscales. Las jurisdicciones deberían desarrollar una estrategia general de cumplimiento que cubra toda la gama de cumplimiento, desde fomentar el cumplimiento voluntario, que se referían recién, la fiscalización del incumplimiento más inadvertido, como lo que va hasta la elusión, la evasión y los delitos más complejos. Cuando nos referimos a ayudar al cumplimiento voluntario de las obligaciones, por ejemplo, con el tema de la simplificación y clarificación de las normas y procesos, el esclarecimiento de la interpretación de las normas, también que trae generalmente muchos problemas a los contribuyentes. Muchas veces es extensa y compleja, entonces necesita trabajarse en eso como una manera de favorecer realmente el cumplimiento voluntario. La potenciación del acuerdo entre las partes para dirimir las situaciones de conflicto que puedan producirse y eviten así recursos y reclamaciones, ¿no? Muchas figuras, incluso Panamá también lo tiene, como las del acuerdo conclusivo, como para que en situaciones más difíciles de discernir realmente tengan otro procedimiento que va más, no con el conflicto, sino con buscar una solución consensuada, ¿no? Siempre dentro del procedimiento y siempre dentro de las reglas que están en el sistema tributario, por supuesto. En este marco también es necesario mencionar que la necesidad de reforzar la moral tributaria, el convencimiento a los contribuyentes de que afronten voluntariamente sus obligaciones tributarias. Y en esto de desarrollar la estrategia general, por supuesto, en lo que nos convoca especialmente hoy, respecto de los comportamientos que constituyen delitos. Y cabe atender a cuáles son las circunstancias que inciden en la decisión de cumplir, ¿no? Se debe actuar en la reducción de los comportamientos ilegales, incrementando las probabilidades de detección a través de la inspección y fiscalización, un poco lo que nos hablaba hoy la colega de la Dirección de la Administración Tributaria panameña, ¿no? Combinadas con la aplicación de sanciones efectivas. Volvemos a lo del principio 1, o sea, además que la sanción sea efectiva. Entonces realmente genera una presión con el riesgo de poder ser verificado, descubierto. Cada vez más jurisdicciones están adoptando un enfoque estratégico para abordar los delitos tributarios, lo que implica enfocarse en identificar, lo que les dice ahí en la filmina que ven, en identificar los riesgos y evaluar las amenazas claves. Una estrategia puede ser más efectiva si parte de un buen diagnóstico. Para mí eso definitivamente es la base, ¿no? Que identifique cuáles son los riesgos y las amenazas. Esta información es la que tiene que nutrir y sustentar las medidas que se adoptan, ¿no? Así, los escasos recursos humanos y materiales con los que cuentan los distintos organismos públicos pueden abordarlos más eficientemente. Varias de las jurisdicciones encuestadas toman medidas para identificar y evaluar las amenazas de manera regular, o sea, es la manera en la que definen el plan estratégico de cada año y lo van readaptando a medida que con las nuevas análisis de ventajas y amenazas los van ajustando. Para ello resulta esencial contar con una amplia gama de fuentes de información, por supuesto, ¿no? Y el desarrollo de la inteligencia, el análisis de esa información. Por ejemplo, la información disponible en la autoridad tributaria, las observaciones de los investigadores, las bases de datos de activos, de actividades monetarias, bancarias, la inteligencia en base a la información de las redes, por supuesto, y de todos los distintos organismos que están encargados de la persecución de los delitos, la policía, las fiscalías, los tribunales, las unidades de información financiera, las oficinas anticorrupción y incluso las autoridades de inmigración o fronterizas. O sea, tiene que ser la reunión, el análisis de toda esa información la que permita definir dónde están los riesgos y las amenazas, ¿no? Para después, como les decía, sustentar las medidas que son necesarias adoptar para atender específicamente este escenario. Como vemos, construir este marco de detección de riesgo y evaluación de amenazas conlleva la articulación de consultas con las partes interesadas. La transición a niveles superiores de madurez en el cumplimiento de este principio
repara básicamente en que la evaluación de riesgos y la elaboración de estrategias deja de ser independiente y estanca dentro de cada organismo para estar integrada. O sea, lo que decíamos, la mejor estrategia va a ser la que se define en función de la participación de los diferentes actores, ¿no? Y con la información de las fuentes de información que se puedan contar. Esa va a ser la que pueda tornarse más eficiente. Los niveles superiores de madurez reflejan sistemas de evaluación de riesgos totalmente integrados. Utilizan varias fuentes de inteligencia de los distintos organismos competentes, como les decía recién. Estos también establecen un plan operativo para la mitigación de riesgos que incluyen, tomando así los principales elementos en los que se basan las distintas jurisdicciones que tienen estos planes, hacen una selección de casos primero, después desarrollan pautas para la investigación de los casos, interacción y participación de los funcionarios con conocimiento en la temática, preparación de los recursos humanos y actualización de los tecnológicos, así como también monitoreo, medición y revisión constantes de la estrategia definida. Déjeme contarle dos ejemplos, ¿no? De todos, por supuesto que de los 30 países hay 30 ejemplos distintos, pero como que tomamos los que nos parecieron más completos. Por ejemplo, el Reino Unido elabora desde el año 2013 una estrategia nacional anual de delitos complejos, que por supuesto no se centra específicamente en delitos tributarios, pero quedan contenidos, ¿no? Basándose para ello en la inteligencia y análisis de la información provista por todas las fuerzas del orden y organizaciones asociadas. A modo de ejemplo, participan la Administración Tributaria, las fuerzas policiales, las oficinas de fraude, la agencia Europol e Interpol, el sector académico, bancos y entidades financieras. Esto es como lo óptimo, o sea que realmente poder escuchar a todas las partes antes de definirlo. Además de señalar los delitos complejos de mayor relevancia, este plan estratégico que les mencionaba, también prevén la comunicación al público, que esto es otro dato que no es menor. O sea, dar a conocer a los ciudadanos de qué manera ellos también, hacerlos partícipes, de qué manera ellos pueden reducir el riesgo de ser víctimas o también frente al conocimiento de alguna maniobra o algún ilícito, cómo denunciar las actividades sospechosas. O sea, lo que apunta a ser lo óptimo siempre implica incorporar a todas las partes. Y estamos hablando de todas las partes, sector público, sector privado, o sea, todos debemos tener como eje tratar de luchar contra la comisión de estos delitos. Y desde ese lugar, haciéndolos partícipes, o sea, cada uno desde su lugar tiene que sentir que puede sumar algo en esta búsqueda y en esta lucha. Otro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Países Bajos, donde en base a una consulta tripartita entre la Administración Tributaria y Aduanera, el Servicio de Información Fiscal e Investigación, y el Ministerio Público, establecen el plan estratégico. El mismo incluye la priorización de riesgos, cooperación en intervenciones de cumplimiento y estrategia de comunicación de medios. Es como para tenerlo en cuenta, porque ver a veces, incluso fácilmente ustedes pueden entrar a las páginas web de las administraciones tributarias o de los ministerios públicos o de los tribunales administrativos tributarios de esos países y cuentan esta información. O sea, el plan estratégico está ahí y cada uno de los organismos muestran de qué manera ellos también lo están llevando adelante, ¿no? Incluso aparecen las revisiones y los ajustes que se hacen. Es realmente muy constructivo, muy enriquecedor ver cómo lo desarrollan. Vamos al principio 3. Bueno, el principio 3 indica que las jurisdicciones deberían contar con amplias facultades para llevar adelante las investigaciones y así, de esa manera, lograr una eficaz persecución de los delitos tributarios y financieros. No importa qué organismo tenga las facultades, ¿no? Puede ser la Administración Tributaria, puede ser el Ministerio Público, puede ser el Tribunal, o sea, cada uno. Lo importante es que las distintas facultades y potestades estén reguladas en el ordenamiento y algún organismo de los que están encargados de hacer cumplir la ley lo tenga. A modo ejemplificativo le puse solo algunas, que son las que se repiten en la mayor cantidad de las encuestas, ¿no? Obtener documentos, incluso en poder de terceros, buscar e incautar pruebas digitales, interceptar comunicaciones, realizar entrevistas, llevar a cabo vigilancias encubiertas. ¿A qué nos referimos con esto? Esto se trata del monitoreo encubierto de los movimientos, las conversaciones y otras actividades de un sospechoso
para así poder identificar conspiradores, testigos, localizar las evidencias, así para obtener realmente mayor eficiencia en la investigación, identificar los bienes utilizados para perpetrar los distintos delitos fiscales. A eso se les denomina la vigilancia encubierta, y varios países de los encuestados cuentan con esta potestad, ¿no? Básicamente ha demostrado ser especialmente útil para investigar delitos fiscales de los más complejos, ¿no? Los que involucren crimen organizado. Y después otro, también que se utiliza mucho y se están tratando de desarrollarlo aún más, es el denominado como operación encubierta, ¿no? En este caso es un agente el que adopta una identidad diferente para poder obtener información y pruebas. O sea, se hace pasar por un interesado, entonces conoce la maniobra desde adentro, ¿no? Es parte en la maniobra, a fin de poder realmente obtener la mayor cantidad de información posible. Este instrumento de investigación, puede ser particularmente importante en la investigación de delitos graves, ¿no? Como así también para la identificación de facilitadores de delitos fiscales y otros delitos financieros, en los que está involucrado generalmente también el crimen organizado. Este principio van a ver que tiene estrecha conexión con el principio 10, que vamos a hablar al final, que es el que habla de la protección de los derechos de los sospechosos, ¿no? Ello por cuanto el respeto del derecho de los sospechosos es fundamental para poder obtener pruebas de calidad válidas que después ante el tribunal no sean fácilmente impugnables, ¿no? Y de esa manera garantizar la integridad y eficiencia de las investigaciones. En los niveles superiores de madurez, los organismos públicos encargados de la investigación cuentan con amplias facultades legales de investigación y se reducen, acá está el foco de la diferencia, básicamente se reducen las restricciones y limitaciones procedimentales, así como también cuentan con procedimientos de autorización ágiles y efectivos. O sea, básicamente la eficiencia radica en eso. También implementan un mecanismo que evalúa los resultados, o sea, para analizar el rendimiento. Para ello, con la ayuda de una herramienta de gestión de casos, que hace un seguimiento de todo el ciclo del caso, ¿no? Desde que se inicia la investigación hasta que termina la investigación con lo que se resuelve definitivamente en el tribunal. Y se generan estadísticas a partir de esto. Jurisdicciones con altos niveles cuentan con poderes adecuados, con restricciones razonables para, como le dijimos, salvaguardar los derechos de los sospechosos, con procesos sólidos implementados para impartir flexibilidad a la hora de mejorar la capacidad de investigación. Es decir, adaptándose razonablemente a una realidad cambiante, máxime en materia de maniobras y delitos tributarios, ¿no? Y financieros y, bueno, y de todos, pero nosotros nos estamos enfocando en estos, no queremos abrir tanto el abanico. El principio siguiente, que es el principio 4, nos vincula con el tema de la recuperación de activos, producto de actividades ilícitas. Indica que las jurisdicciones deberían contar con poderes para embargar, incautar y confiscar bienes provenientes de las actividades ilícitas durante todo el procedimiento de la investigación. Además, los organismos deben tener la potestad para confiscar los bienes que originaron o son el producto de los delitos, ¿no? Los países deben asegurarse que el embargo y la confiscación de los bienes sean posibles tanto para investigaciones y juicios fiscales nacionales como para extranjeros. Para eso, por supuesto, la facultad legal debe estar a través de acuerdos internacionales, o sea, lo doméstico, por supuesto que lo manejamos con la normativa interna, con la regulación y la normativa interna, pero para poder también dar cumplimiento a los requerimientos extranjeros, contar con acuerdos, tratados internacionales, ¿no? De asistencia legal mutua, que hay un montón a nivel general, que solamente los países se suscriben, y otros que se negocian de forma bilateral entre los países directamente. La mayoría de los países encuestados cuenta con habilitación y facultades para embargar, incautar y confiscar bienes. Eso fue lo que salió de las encuestas y de los más de 50 países que participaron también completando los 10 principios globales. El foco está en el embargo rápido de los bienes.
porque si no, si se demora la investigación, que generalmente para obtener todas las pruebas que se necesitan y todos los obstáculos que aparecen en cualquier investigación de este tipo, es necesario que estas medidas se puedan adoptar con suma celeridad. Como decía, la celeridad es esencial tratándose de activos, y más si fueran activos financieros. Imagínense con qué facilidad pueden transferirlos de una jurisdicción a otra, causando así serias dificultades a los gobiernos como para poder recuperar esos activos, ¿no? Los países deben contar con facultades y se estima que se espera que las agencias puedan ejecutar las órdenes de embargo, como lo óptimo, decimos como en el avanzado, en 24 y 48 horas, dentro de ese lapso. El embargo, la incautación y la confiscación de bienes son necesarios para, en primer lugar, evitar que el producto de un delito sea ocultado, desechado y perder la prueba así física de un delito, ¿no? Pero también para interrumpir la actividad delictiva, al inhibir a los, bueno, en ese caso, los responsables de los delitos, del acceso a los bienes, ¿no? Y que de esa manera puedan ser utilizados para desarrollar otras actividades delictivas, o sea, para seguir cometiendo delitos. Estas medidas también actúan como medidas disuasivas, reduciendo la rentabilidad de cometer delitos impositivos. O sea, en la medida en que estas medidas son efectivas, o sea, la recuperación se hace efectiva, no es menor la conveniencia de mantener esos bienes y poder trasladarlos a cometer otros ilícitos, ¿no? Les voy a comentar dentro de esto que me parece interesante, la confiscación no basada en condena, que es un recurso que existe en algunos países. ¿Qué significa? Significa que la jurisdicción tiene el poder de confiscar los activos sin un juicio penal, sin una condena. O sea, la confiscación sin condena es una medida de ejecución contra el activo directamente, ¿no? Y no contra el individuo. Es como una acción separada del proceso criminal, por supuesto, que requiere la prueba y que el bien de la prueba contundente de que el bien es producto o instrumentalidad del crimen, ¿no? Para eso, las jurisdicciones que lo tienen una serie de estándares de prueba que les permitiría, por ejemplo, articular esta confiscación no basada en condena. Por ejemplo, en Argentina existe, pero solamente para los casos de lavado de activo, no, por ejemplo, para los delitos tributarios. Como buenas prácticas en el tema, a fin de recuperar eficazmente los activos, hay una serie que les voy a anunciar así muy rápidamente, hay alguna serie de disposiciones, de buenas prácticas, mejor dicho. Por ejemplo, disponer del marco jurídico y del régimen operativo necesarios para garantizar agilidad y eficiencia en la recuperación. Esto era lo que les decía al inicio. Este es el primero, el kit de la cuestión. Para ello, algunos países adoptaron, por ejemplo, establecer un procedimiento de autorización simplificado que elimine todos los aspectos engorrosos que dilatan el procedimiento. Entonces, esto permite conocer a las partes que están involucradas en el pedido de la medida, cualquiera de las tres sea la medida, qué es lo que tiene que hacer exactamente, ¿no? Cada uno sabe cómo lo tiene que articular. Con la claridad del procedimiento se acelera muchísimo la ejecución de la medida. Dictar un manual sobre recuperación de activos. Eso es algo que también en mi país el Ministerio Público lo hizo y la verdad que tornó mucho más eficiente la recuperación de los activos. Que establezca pautas muy claras y circunstancias que justifican la emisión de las órdenes de embargo preventivo. O sea, que ayuda también a los fiscales, a los jueces, a saber en qué situaciones correspondería hacerlo o no, o qué otra prueba necesitaría como para poder validarlo. Otra de las mejores prácticas que se vieron ahí en las respuestas fue asegurar la transparencia en el manejo de los bienes, o sea, los bienes que una vez que ya fueron incautados, ¿no? Establecer una estructura organizativa clara, encargada de administrar estos activos. Sabemos que muchas veces el depósito de estos activos requiere especialización, pues se trata de activos que, por ejemplo, no sé si son caballos, o sea, requieren un tratamiento especial. Para eso, varios de los países lo que hicieron fue crear una agencia especializada con profesionales capacitados, ¿no? Y con recursos adecuados, por supuesto, como para poder hacer esa preservación de los activos.
Otro de los aspectos es garantizar que los derechos de los sospechosos estén protegidos durante todo el proceso de recuperación de activos, para que no sobrevenga una invalidación del procedimiento por incumplimiento de este respeto de los derechos. Otro aspecto es la articulación eficiente de la cooperación internacional, dado que los casos de recuperación de activos pueden ser complejos e involucrar en la mayoría de los casos diferentes jurisdicciones extranjeras. Y acá aparece la vinculación con otro principio que vamos a ver más adelante, que es el principio 9, que habla de la cooperación internacional. Para ello, como les decía también antes, es necesario poder tener los instrumentos, los acuerdos internacionales necesarios como para poder llevar adelante esta articulación de la recuperación de activos a nivel no solamente nacional, sino internacional. Para eso hay un montón actualmente de acuerdos que lo prevén la posibilidad de que los países acuerden. Obviamente que se establecen acuerdos en función de los países a los que más le conviene, porque se sabe que hay mayor cantidad de operaciones, ¿no?, comerciales. No es que uno va a salir a firmar estos acuerdos generalmente con cantidad de jurisdicciones que en realidad no tienen interacción, que no tienen operaciones, o que no se sabe que no los utilizan para las maniobras, pero sí con los que específicamente son en los que más se utilizan, donde más colocan los bienes ilícitos, ¿no?, de cualquier tipo de bien que estemos hablando. A medida que las jurisdicciones avanzan hacia niveles más altos de madurez, amplían los poderes legales con respecto a la recuperación de los activos, eliminan restricciones indebidas, mejoran los engorrosos procesos de autorización y, sobre todo, establecen un protocolo bien definido. Cada una de las partes sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. En la definición de los procedimientos que les decía, mencionaba anteriormente, igual en los manuales que se dictan, ayuda mucho incluso a saber de qué están hablando. Al tener la definición de los términos, al tener definidos cuáles serían las etapas necesarias, agiliza realmente muchísimo de qué organismo, qué área de qué organismo es a la que tengo que acudir para poder avanzar en el procedimiento que necesito para la recuperación. Todas estas son herramientas que ya muchos países utilizan y que realmente les sirven como para efectivizar la recuperación de estos activos. Vamos al principio 5. No me quiero demorar, me pongo a hablar. El principio 5 es poner en marcha una estructura organizacional con responsabilidades definidas en materia de lucha, ¿no?, contra los delitos tributarios. En ese caso, lo importante es que las distintas dependencias gubernamentales tengan competencias bien definidas, ser independientes del poder político y sus funcionarios ajustarse estrictamente a los principios de integridad y equidad. Eso en realidad tiene que ser para todo, ¿no? Pero bueno, acá hacemos especial con esto. En la profundización sobre el tema, aparecieron, del análisis de todos los países encuestados, aparecieron como 4 modelos o estructuras organizativas, que por supuesto que no son puras, ¿no? De acuerdo a la idiosincrasia de cada país, obviamente que no es que es exacto pero es más o menos como para dar una orientación de qué tipos de estructuras organizacionales tienen los países para atender estas problemáticas de la investigación de los delitos fiscales. Y las 4 modelos van desde un modelo en el que la Administración Tributaria cuenta con las facultades para dirigir y conducir la investigación, generalmente a partir de un área específica, ¿no?, que dentro de la propia Administración Tributaria dedicada a la investigación. En este modelo, el Ministerio Público no tiene un rol directo, sino que aconseja a pedido de la Administración Tributaria, ¿no? En el otro extremo encontramos en la mayoría de los casos en los que la investigación se encuentra a cargo del Poder Judicial o Ministerio Público. Y entre ambos modelos encontramos aquel en el que la Administración Tributaria es responsable de conducir la investigación, pero bajo la supervisión o dirección o control del Ministerio Público o del Poder Judicial, más que nada del Ministerio Público. Y un tercer modelo en el que cuentan con un área especializada, pero bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas. En realidad, este es el caso de España, básicamente, ¿no?, que está fuera de la órbita de la Administración Tributaria, pero al estar dentro del Ministerio de Finanzas, tiene el acceso a la información, que eso es lo que es muy, muy importante y muy alentador, ¿no?, para conducir las investigaciones. Bueno, en la experiencia comparada, ¿no?, se citaron como mejores prácticas.
desarrollar la investigación contando para ello con una unidad específica. O sea, el nivel de complejidad que tienen estas maniobras necesita realmente de un área específica con personal, que ahora cuando vamos al principio 6 y les voy a hablar de los recursos humanos, es necesario que estén cualificados, ¿no?, para poder atender esto. Pero además que cuenten con la facultad o el acceso directo a la información y a la inteligencia sobre la información, a poder hacer un análisis de esa información. También se citó la creación, esto me parece muy importante y la verdad que esto sí se cita en varios países en los que fue realmente muy, muy productivo, la creación de un grupo de trabajo de multiagencia, ¿no? O sea, un centro de inteligencia conjunto, con recursos combinados de varias partes interesadas para generar la información de inteligencia procesable y sistematizada. Recibe capacitación superior, por supuesto como un grupo de élite, pero de élite en el buen sentido, ¿no?, de la capacitación, el perfeccionamiento, la competencia para hacerlo, y parte de una coordinación interinstitucional en materia no solo de recuperación de la información, sino de desarrollo de inteligencia de la información. Los tribunales y los fiscales están especializados en delitos fiscales. Esa es otra de las experiencias comparadas, rescatadas como mejores prácticas. Y les comento así como dos casos que me parece interesante. En España, por ejemplo, salió a fin del año pasado lo que le denominan como el libro blanco, que es en realidad un libro en el que se condensa toda la reforma tributaria que se propone para España en todo lo que tiene que ver con sistema tributario y agencia tributaria, por supuesto que queda incorporada, ¿no? Y este libro blanco plantea entre me parece también importante mencionarles que este libro blanco se arma, no lo arma un grupo cerrado de expertos, sino que se le da intervención a la ciudadanía, a los distintos organismos, a las entidades bancarias, o sea, a todos los que de alguna manera contribuyen, y por supuesto a los ciudadanos y contribuyentes, ¿no? Entre las propuestas para desarrollar 23, 24 en adelante, porque es de 2023 a 2025, la creación de una unidad permanente de análisis del cumplimiento tributario. Pero miren acá cómo lo desarrolla como integral, como decíamos al inicio, ¿no? Como el cumplimiento global, no solo que esta unidad se ocupe de ver el incumplimiento, el fraude, sino que vea todo, de qué manera nosotros también podemos colaborar en el cumplimiento voluntario. Y entonces de esta manera poder disponer de un conocimiento más completo y preciso de las razones que favorecen el incumplimiento y de la brecha fiscal, la elusión y el fraude en los diferentes tributos del sistema, aprovechando, por supuesto, los recursos estadísticos y el conocimiento de los que dispone la propia administración tributaria. Y dentro de esto también les comento, porque es de nuestra región latinoamericana, me parece interesante que el caso de Colombia. Colombia creó una unidad de investigación de delitos tributarios dentro de la dirección de la DIAN, dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el año 2020. Este país participa de una iniciativa que es conjunta de la OCDE y del Programa de Naciones Unidas, que quería traerles acá para contarles un poco, para que también estén al tanto de esto. Tal vez muchos ya lo sepan, pero me parece importante comentarlo. Esta iniciativa conjunta, que se llama Inspectores Fiscales Sin Fronteras, en este caso es para investigaciones penales, que fue una rama que se creó hace 2 años, antes existía para investigaciones en general. Es una iniciativa que rige desde el 2012, o sea, ya tiene unos cuantos años. Hay más de 47 programas finalizados y ahora les comento un poquito de qué es. Colombia participó de este programa y fue a raíz de este programa que hizo. En primer lugar, primera fase, es hacer la autoevaluación del cumplimiento de los 10 principios globales. Después que concluyeron con ese análisis y con complementar esa autoevaluación a través del modelo de madurez, se implementó un plan, o sea, se vieron cuáles eran las áreas dentro de los 10 que eran más vulnerables, o sea, que necesitaban mayor foco de atención, y fue a partir de eso que se desarrolla en esto que son los inspectores fiscales sin frontera, que ahora les cuento cómo operan, se desarrolló este plan. Este plan que no concluye solo con dar medidas concretas que deberían adoptar en la jurisdicción, sino también se hace un seguimiento de cómo avanza y se va ajustando. La realidad es que la idea es poder medir
el cumplimiento de los 10 principios a un tiempo determinado, 1 año, 2 años, así para ver cómo evolucionó y si realmente sirvieron las medidas propuestas. Lo bueno es que en el desarrollo de estos 10 principios globales, o sea, en responder la encuesta de estos 10 principios globales, no participa un organismo solo, participan todos los organismos de la jurisdicción que están encargados de la investigación de los delitos. Entonces participan la Administración Tributaria, la Unidad de Información Financiera, participan, por supuesto, el Poder Judicial, el Ministerio Público, bueno, los distintos actores. La policía, en muchos casos, tiene muchas facultades y entonces también participa. Entonces, realmente la definición de los 10 principios es el mejor reflejo de lo que realmente sucede en esa jurisdicción, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace Inspectores Fiscales Sin Fronteras? Que, como les decía, es un proyecto conjunto de Naciones Unidas con la OCDE. Facilitan expertos que ayudan a los países que quieran recibir esta ayuda, por llamarlo de alguna, o participar de esta iniciativa, de este programa, a no solo la evaluación, sino a definir las medidas, ¿no? No solamente para eso está desarrollado en la primera, segunda y tercera fase, sino también a resolver casos complejos. O sea, estos expertos internacionales que después que se hace la verificación de cumplimiento de los 10 principios y después que se evalúa en base al modelo de madurez, ven en qué situación está el país, estos expertos internacionales se acercan y, en coordinación con los representantes de los organismos de la jurisdicción, de las distintas áreas competentes, desarrollan las medidas a llevar adelante y hacen el seguimiento. Ya hay más de 47 programas finalizados, o sea, igual la mayoría son de Asia y África. Países de nuestra región tenemos a Costa Rica, a Honduras, que en realidad ellos dos se postularon para recibir la asistencia y están haciendo el trámite previo para poder acceder, y está Colombia. Colombia, como les decía, con esta posibilidad de ¿cómo se llama?, de que creó esta unidad y que ya veremos en un año a ver cuál es, un montón de medidas, ¿no? Una fue crear esta unidad que lo que hace es informar las sospechas de delitos, ¿no? Y bueno, y participa en equipos conjuntos con los investigadores, o sea, en este caso el Poder Judicial, para poder llevar adelante las investigaciones. Intercambia información, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea que se concentra realmente en esta unidad todo lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude. Ya veremos si esa experiencia, esperemos que sí, también puede ser utilizada por otros países de nuestra región en la medida en que esto realmente sea óptimo. Bueno, no me quiero ir mucho. El principio 6 es el de contar con recursos materiales y humanos adecuados, ¿no?, destinados a la investigación de los delitos. No solamente cantidad, sino calidad, y eso es fundamental por el nivel de los temas, la complejidad de los temas que implica desarrollar en todo lo que tiene que ver delitos tributarios y financieros, ¿no?, en todo lo que tiene que ver la materia tributaria en sí. Y les comento así que varios de los países que fueron encuestados voluntariamente quisieron hacer una encuesta, ¿no?, para ver, o sea, si la recuperación de ingresos producto de las investigaciones por delito, si era una inversión. O sea, ellos lo que querían ver es si por cada unidad invertida en recursos humanos y materiales, cuánto repercutía en lo que hace a la recuperación efectiva, ¿no?, de la recaudación. O sea, qué ingreso tenía la administración en definitiva de esos ingresos, cuánto ingreso repercutía. Y, por supuesto, me parece imperioso mencionar que no se trata de una ventaja económica, ¿no?, lo de la lucha contra los delitos, sino que hay un montón de aspectos de mayor, yo diría, importancia en términos de justicia y equidad, ¿no?, de la contribución de las cargas, en el impacto de la percepción de riesgo, en el fortalecimiento de las instituciones públicas. O sea, son aspectos fundamentales a los que tenemos que aspirar teniendo mejores investigaciones de estos delitos, ¿no? Pero bueno, ellos igual se pusieron a investigar, a ver, por cada unidad que utilizamos de dinero, ¿no?, que invertimos en aportar recursos materiales y humanos, cuánto representa. Y varios países que lo hicieron, por ejemplo, Georgia, Indonesia, Nueva Zelanda, Noruega, España, bueno, un par más, informaron que la recuperación, esto en el 2017, todavía no se actualizó,
va desde 150 a 1500% de recuperación. O sea, por cada unidad invertida en estos recursos, eso representó en recuperación. O sea que, en conclusión, para todos estos países que participaron, dijeron, evidentemente, es una inversión que retribuye, ¿no? Bueno, es lo que decíamos antes, la necesidad de la capacitación constante, ¿no? Para defender estas problemáticas. En ese sentido, aprovecho la oportunidad para felicitar al Tribunal Tributario Administrativo de Panamá por el desarrollo de estas jornadas, porque es justamente este tipo de jornadas de alta formación los que ayudan, los que contribuyen a la capacitación necesaria como para poder brindar esta alta formación que necesitamos para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Y contarles en este marco de la Academia de la OCDE, muy rápidamente, no me voy a extender porque veo que el tiempo es tirano. Es una academia de OCDE de alta formación en la que, si bien se originó en Italia, y ahí está la sede, a raíz de la cantidad de gente que se veía interesada en poder participar, se crearon otras cuatro sedes. La sede para Latinoamérica está en Argentina, en la Administración Federal de Ingresos Públicos, para toda Latinoamérica. Es de rescatar la modalidad de aprendizaje en la que piensen que participan funcionarios de los distintos organismos. Tenemos acá algunos representantes valiosos que participaron de la Academia Latinoamericana, de la Academia OCDE en Italia, muy buenos referentes. Pero bueno, la modalidad de participación es que todos los funcionarios que están participando de los cursos desarrollan casos, participan activamente. O sea que además del conocimiento que dan los expertos extranjeros o de la región, que ya tenemos muy buenos referentes, en la capacitación se suma a los que los grupos de trabajo de los distintos funcionarios de distintos organismos y de distintos países trabajan durante las jornadas de capacitación. Es realmente una modalidad que ha resultado muy, muy efectiva, ¿no? Esto, como acá, que se convoca a todos los actores, o sea, a todos los interesados. Es sumar voluntades y juntar a todos desde las distintas perspectivas para poder aprender en concreto. Bueno, la creciente demanda, como les decía, generó que hicieran otros 4 centros. En el caso de la Academia Latinoamericana, ya son más de 39 países de la región que participaron y 498 funcionarios ya capacitados. Actualmente, esta semana está dictándose el curso número 16, así que bueno, sumaremos todavía más funcionarios capacitados en esta iniciativa. Una de las facilidades que da, creo, esta academia latinoamericana es que es interpretación simultánea inglés-español. Entonces, tranquilamente los países que se habla inglés, que son básicamente los del Caribe, tienen la posibilidad de acceder. Los expertos vienen de cualquier parte del mundo, han venido de Noruega, de Japón, de un montón de lugares. Y todos con inglés se pueden manejar, y los que no manejan el inglés, al ser la interpretación simultánea, también les permite participar. Bueno, vamos al principio 7, pues me voy a quedar con los principios que no los voy a poder dar. El principio 7, este es muy concreto, es básicamente incluir los delitos tributarios como delitos precedentes del de lavado de activos. Este principio se basa en la recomendación 3 del Grupo de Acción Financiera Internacional, del GAFI y del GAFILAT, para la región, que pide justamente eso, la inclusión de los delitos fiscales dentro de la gama de delitos determinados de lavado de dinero. En la práctica, la mayoría de las jurisdicciones encuestadas han señalado que cuentan con esta inclusión y han tenido un impacto práctico positivo en su trabajo, en términos de mejora de la cooperación interinstitucional, sobre todo en la comunicación, capacidad y concientización sobre el tema, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, en la administración tributaria no se tiene conciencia de que en la investigación de los delitos tributarios también tenemos que estar atentos a la verificación de estos delitos también, que hacen del delito de lavado. Entonces, en la concientización y en el generar a las administraciones, por ejemplo, tributarias como sujetos obligados de presentar esta obligación con los reportes de operaciones sospechosas, ha agilizado y ha mejorado la concientización y el trabajo, ¿no?, conjunto en la lucha contra este flagelo, ¿no? Ha logrado también un mejor acceso a la información y a la inteligencia financiera.
En los niveles más altos de madurez incluye un modelo mejorado de acuerdo de colaboración con las instituciones financieras, o sea, de reciprocidad en el intercambio de información, no de solo en un sentido, ¿no? Como a veces pasa con las unidades de información financiera, que después no hay devolución de del conocimiento y del análisis que ellos tienen, o sea, como algo más de cooperación dentro del país. Vamos al principio 8. Contar con un marco efectivo de intercambio de información intergubernamental. Acá estamos hablando del marco doméstico, ¿no? Ya en el principio 9 vamos a hablar del internacional. ¿Qué resulta fundamental? Esto. Hay muchas maneras diferentes, ¿no? de esta interconexión intergubernamental, pero básicamente los podemos concentrar en lo que hace al intercambio de información. Ahí van a ver en la filmina las distintas modalidades de intercambio de información, que pueden ser automático, espontáneo o rogado. En definitiva, se han enunciado como ventajas del intercambio efectivo favorecer la prevención y efectiva detección de los delitos. Eso es fundamental. No hay otra manera si no intercambiamos información, primero internamente, entre todos los organismos del Estado que están encargados de luchar contra la comisión de los delitos, ¿no? Evita también la duplicación de trabajos en las diferentes dependencias, resuelve de manera más rápida y exitosa la investigación, incrementa las posibilidades de recuperar los activos, producto de las actividades ilícitas, entre otras ventajas. El camino hacia niveles más altos de madurez representa un cambio en la forma de operar, y esto me parece muy importante, de una forma individual a una forma de funcionamiento integrada, o sea, de todos los organismos del Estado que están en la lucha conjuntamente. En el nivel emergente lo que se ve es eso, ¿no? Que tienen los organismos, trabajan cada uno en forma estanca, hacia adentro, de forma independiente, el acceso a la información es limitado respecto de los otros organismos, ¿no? Y la capacidad de procesamiento, por supuesto, de esa información, al tener menos fuentes de información, también es limitada. En cuanto a las buenas prácticas, se mencionan, por ejemplo, diseñar un formulario estándar de comunicación. Eso ha agilizado muchísimo la interacción entre los distintos organismos. Las reuniones de análisis, evaluación y retroalimentación entre las partes intervinientes de la investigación criminal. O sea, que se haga realmente un seguimiento de los casos en la intervención de las distintas etapas y cómo resultó, para saber desde el inicio, qué debemos mejorar. Fue un tema en la búsqueda de la prueba, de las evidencias, fue un tema, o sea, realmente esa es la única forma, con esa retroalimentación es la única manera de tornar realmente más eficientes las investigaciones. Bueno, no les cuento el caso de Sudáfrica porque no me da el tiempo. Vamos a el principio 9, que habla de asegurar los mecanismos de cooperación, pero ahora desde el ámbito internacional, ¿no? La cooperación internacional es esencial y fundamental, y ustedes mismos en las exposiciones anteriores lo han dicho. Es necesario que los países suscriban los acuerdos internacionales que le den un marco amplio de cooperación internacional. Y ya vamos mucho más allá de lo que es el intercambio de información, porque vamos también a lo que es otras formas de colaboración, ¿no? Con las notificaciones o con las ejecuciones fiscales, o sea, otros modelos también de colaboración que ayudan a eficientizar también las investigaciones, ¿no? Como hablábamos antes, como decíamos antes, las actividades criminales trascienden las fronteras. En consecuencia, la única manera de realmente detectarlos y perseguirlos es exigir marcos normativos internacionales que habiliten esta cooperación internacional, ¿no? En procedimientos que sean ágiles y efectivos, y para eso hay diferentes desarrollos, no solo desde el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines tributarios de la OCDE, sino también hay otros grupos de trabajo que también se están ocupando entre distintos países, ¿no? Como es también la Declaración de Punta del Este, que es otro compromiso asumido en la región latinoamericana para eficientizar todo lo que tiene que ver con el intercambio de información entre los países. Y además pensando en avanzar un poco más y poder utilizar ese intercambio de información para la investigación de los delitos tributarios, ¿no? Eso ya sería como lo óptimo. Pero bueno, primero tenemos que agilizar lo que es el intercambio de información para poder tener una información fidedigna, o sea, que realmente sea útil a los fines para los cuales es solicitado, ¿no? Bueno,
vayamos al principio 10, porque si no me voy a quedar sin tiempo para las preguntas. Perdón, que yo me pongo a hablar y me voy. Bueno, el principio 10, que es el último y no por eso el menos importante, yo diría, todos los principios tienen la misma importancia, porque la única manera de que sea efectivo es con que los 10 principios se cumplan tratando de que sea nivel establecido para avanzado, o sea, lo más eficientemente posible. Y bueno, y el principio 10 nos habla de otorgar garantías suficientes a los sujetos sospechosos de la comisión de los delitos. Los países deberían garantizarle a los sujetos sospechosos o acusados de cometer delitos tributarios el respeto de los derechos procesales y fundamentales básicos, ¿no? Es decir, en definitiva, las personas sujetas a una investigación fiscal deben poder invocar ciertos derechos. Y acá, por supuesto que muchos de los países han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece los derechos humanos fundamentales que deben ser universalmente protegidos, y es a raíz de ese desarrollo que en realidad muchos países ya contemplan estos principios, pero como decíamos para el principio 1, es necesario que además se cumplan, que haya una verificación del cumplimiento de esto. Voy a anunciarles muy rápidamente cuáles son los que se repiten en la gran mayoría de los países encuestados. Los contribuyentes sospechosos o acusados de cometer un delito tengan derecho: el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de sus derechos, el derecho a ser informado de los detalles de lo que se le acusa, a permanecer en silencio, el derecho de acceso sin consulta a un abogado y el derecho a asesoramiento legal gratuito, el derecho a la interpretación y traducción, el derecho de acceso a documentos y material del caso, también conocido como un derecho de divulgación completa. El derecho a un juicio rápido, que es uno de los juicios más controvertidos porque es muy difícil establecer un parámetro de qué se entiende por rápido. Por supuesto que eso va a depender de la situación y la idiosincrasia también de cada país, ¿no? Pero sobre todo de los recursos materiales y humanos que cada uno cuente para llevarlos adelante. El derecho a la protección contra el doble, o sea, el non bis in idem, ¿no? No ser culpado 2 veces por el mismo delito. No les voy a contar cada uno porque entiendo que más o menos cada uno conoce de qué se trata. Como les decía, no hay, con el tema del tiempo para poder resolver las causas, no hay una medición objetiva única, así que es uno de los aspectos que más problemas ha traído, ¿no? Pero bueno, contarles respecto de este principio 10 que los niveles más altos de madurez, o sea, en el cumplimiento de este principio 10, han mostrado un compromiso activo para la implementación efectiva con una orientación detallada sobre deberes y obligaciones por parte de los organismos de investigación. O sea, la famosa carta para los contribuyentes en las que se condensan los derechos y obligaciones, pero sobre todo los derechos de los contribuyentes, son una de las medidas, por ejemplo, que han servido y han sido muy útiles para que realmente puedan conocer cuáles son los derechos a los que tienen acceso. Pero también entre lo que se marcó es la necesidad de que los funcionarios que intervienen en la investigación de los delitos conozcan cuáles son los derechos que tienen los sospechosos, como para respetárselos sin necesidad de que el sospechoso conozca en integridad cuáles son los derechos que deberían garantizarles, y más que nada para que después no se pueda producir la impugnación del proceso, ¿no? Y volver todo atrás la investigación desarrollada. Bueno, eso es básicamente, perdón que quería terminar antes, pero me quedé con algunas cosas para contarles, pero creo que básicamente me parecía interesante mostrarles y comentarles cuáles son estos 10 principios globales en la lucha contra la comisión. O sea, es como que marca es estratégico, porque en realidad, si vieron, es como que está todo contenido, ¿no? Por supuesto que cada uno va a tener un desarrollo, y si ustedes lo ven en el trabajo hecho, ven que realmente es mucho más profundo de lo que yo les di. Traté de hacer simplemente una síntesis de lo que me pareció más importante respecto de cada uno de los principios. Contarles que cuando me tocó iniciar allá a ser como delegada por AFIP en la sede del grupo de trabajo de delitos tributarios y otros delitos de la OCDE,
Tal vez muchos tengan la misma sensación que tuve yo, y cuando escuché todo lo avanzado que iba en muchos países, yo dije, pero esto me suena así como imposible, no sé, siento que estoy en otra galaxia para poder llegar a esto, ¿no? A lograr esto como óptimo. Pero con los años lo que uno ve es que son buenas experiencias y cada uno respetando la idiosincrasia de su país y los valores y dónde quiere poner el acento cada país, desde dónde quiere, tener este mapa y este modelo de madurez que le permite a todos los países que quieran medirse, es útil, porque aunque sea, vamos a saber dónde estamos parados. O sea, me parece que si no hay un buen diagnóstico de cuál es la situación, difícilmente podamos atenderlo eficientemente. O sea, la eficiencia en la utilización de los recursos materiales, humanos, el desarrollo de una estrategia, o sea, todo lo que fuimos viendo, el uso de las facultades, la coordinación entre los distintos organismos del Estado y después la cooperación internacional. O sea, la única manera es eso, es teniendo primero un diagnóstico como país a dónde queremos ir. Y si realmente lo que nos preocupa es poder atender esto efectivamente, usar esto que por ahí nos parece como una panacea, como una buena práctica y un mensaje de, bueno, hacia dónde podemos ir, ¿no? Pero bueno, me parece fundamental usar estas herramientas para tener un diagnóstico y me parece fundamental, cada uno desde el lugar que está puede contribuir y puede sumar a esta lucha, ¿no? Entonces me parece importante siempre sumarlos a todos los actores, a todos los que quieran ir por ese camino. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias, perdón, espero no haber sido muy larga con la presentación. Por supuesto que quedo abierta a las preguntas y a los que quieran después preguntarme o consultarme de lo que esté a mi alcance, por supuesto, feliz de charlar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.